La primera persona que me vio sin peluca no fue mi prometido. Tampoco fue mi oncóloga, ni siquiera mi propia madre. Fue una niña de 7 años sentada a mi lado en la sala de quimioterapia. Recuerdo perfectamente cómo giró la cabeza hacia mí, cómo sus ojos se detuvieron en mi cuero cabelludo desnudo sin rastro de incomodidad, sin miedo, sin lástima. Solo me miró y sonrió. Luego, con una naturalidad que me desarmó por completo, se quitó su gorra rosa, dejando ver su cabecita sin cabello, y en voz bajita me susurró, «Ahora combinamos». Después soltó una pequeña risa, ligera, sincera, como si aquello no fuera una tragedia, sino un juego compartido. En esos 10 segundos, esa niña me regaló más seguridad de la que mi familia me había dado en 30 años. Se llamaba Lily. Murió 4 meses antes de mi boda. Desde entonces, cada año, sigo guardando la pequeña grulla de papel que hizo para mí durante una de nuestras sesiones. La conservo en mi joyero, justo al lado de mi anillo de matrimonio. No porque disfrute recordar el cáncer, sino porque me niego a olvidar lo que es el verdadero valor. Mi nombre es Claire Donovan. Tenía 30 años cuando me casé con el único hombre que me miró y vio un futuro, no un diagnóstico. Pero antes de caminar hacia ese altar, mi propia familia intentó convertir el peor momento de mi vida en un espectáculo público. Pensaron que arrancarme la peluca me destruiría. No tenían idea de que, en realidad, estaban cavando su propia caída. 2 años antes de la boda, todo comenzó de la forma más insignificante posible. Estaba preparándome para ir al trabajo cuando sentí un bulto. Recuerdo haberme quedado quieta por un instante, con la mano detenida, como si al no pensar en ello pudiera desaparecer. Estuve a punto de ignorarlo. Después de todo, estaba ocupada. Siempre hay algo urgente, algo que no puede esperar. Me prometí que haría una cita con el médico, después de terminar un proyecto importante. 3 semanas después, finalmente cumplí esa promesa. 10 días más tarde, escuché 3 palabras que partieron mi vida en 2, como una línea imposible de cruzar hacia atrás. Tienes cáncer. Después de eso, todo se volvió borroso. Recuerdo a la doctora moviendo los labios, explicando algo que mi mente no podía procesar. Recuerdo asentir, como si entendiera. Y recuerdo mirar a las personas en la sala de espera, preguntándome cómo era posible que todo siguiera igual para ellos. ¿Cómo podían hablar de compras, de cenas, de planes, mientras mi futuro acababa de desmoronarse en silencio? La quimioterapia no dolía como la gente cree. No al principio. No como en las películas. Lo que realmente dolía era todo lo que se iba perdiendo después. La comida empezó a saber a metal, como si cada bocado fuera una traición. Subir las escaleras se volvió una batalla absurda contra mi propio cuerpo. Y poco a poco, las llamadas dejaron de llegar. Mis amigos no sabían qué decir, así que dejaron de intentar. Luego, una mañana, mientras me cepillaba el cabello, la mitad se quedó atrapada en el cepillo. La otra mitad, en mis manos. Me quedé mirando los mechones, sin reaccionar al principio. Después me senté en el suelo del baño, incapaz de moverme. Permanecí ahí casi 1 hora, rodeada de silencio, sintiendo como algo dentro de mí terminaba de romperse. No porque creyera que el cabello me hacía hermosa, sino porque perderlo hacía todo demasiado real. Esa misma tarde, tomé la decisión. Si algo iba a desaparecer, no sería a escondidas. Me afeité el resto del cabello frente al espejo. Quería que fuera mi elección. No del cáncer. Cuando Ethan Parker, mi prometido, llegó a casa con las bolsas del supermercado, me encontró de pie frente al espejo del baño, completamente calva. No fui capaz de mirarlo. Sentía vergüenza, miedo, como si en ese momento él fuera a ver lo que yo veía, a alguien distinta, frágil, irreconocible. Lo siento, murmuré. Él frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Le señalé la cabeza, incapaz de decirlo en voz alta. Por esto. Caminó hacia mí sin dudarlo. Colocó sus manos en mi rostro con una suavidad que me desarmó y besó mi frente, justo donde antes caía mi cabello. La mujer a la que le propuse matrimonio, dijo con una sonrisa tranquila, sigue aquí mismo.
Luego se dio la vuelta y salió hacia el garaje sin decir más. 5 minutos después regresó. Traía una máquina de cortar cabello en la mano. Lo miré, desconcertada. ¿Qué estás haciendo? No respondió de inmediato. Solo conectó la máquina, la encendió, y con una media sonrisa que ya conocía demasiado bien, dijo, si tú estás pasando por quimioterapia, yo voy a pasar por solidaridad. Antes de que pudiera detenerlo, comenzó a afeitarse la cabeza. Me quedé paralizada, observándolo, entre incredulidad y emoción. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí. Se veía ridículo. Tenía 3 pequeñas cicatrices en la cabeza que jamás había notado antes. Detalles diminutos que, de alguna forma, lo hacían aún más humano, más real. Y entonces, sin poder evitarlo, empecé a reír. Reí hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Ethan sonrió con esa facilidad que siempre lo caracterizaba, como si incluso en medio del miedo pudiera encontrar algo ligero a lo que aferrarse. Me miró con ternura y dijo que ahora los dos nos veíamos un poco raros, como si eso nos igualara, como si el cambio en mi cuerpo no fuera algo que debía enfrentar sola. Así era él. Siempre encontraba la forma de hacer que el miedo pareciera más pequeño, más manejable, como si pudiera reducirlo con una simple broma. Mis padres, en cambio, reaccionaron de una manera completamente distinta. Mi mamá lloraba, pero no por la enfermedad en sí, no por el dolor o la incertidumbre que me atravesaba por dentro. Lloraba porque no dejaba de pensar en la boda. Su preocupación giraba alrededor de algo que, para mí, en ese momento, parecía lejano, casi irrelevante. Me preguntó qué pasaría si mi cabello no volvía a crecer. La miré, tratando de entender cómo podía pensar en eso cuando yo estaba luchando por mantenerme viva. Le respondí con la voz cansada, recordándole que estaba intentando sobrevivir. Ella dijo que lo sabía, pero insistió en que las fotos de la boda durarían para siempre. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, ajenas a lo que yo realmente estaba viviendo. Mi papá, por su parte, se mantuvo en un silencio extraño, incómodo, como si no supiera qué decir o como si hubiera decidido no involucrarse en absoluto. Ese silencio dolía más de lo que esperaba, porque en él no había consuelo ni apoyo, solo distancia. Mason, mi hermano menor, no compartía ese silencio. Me miró una sola vez, fijándose en mi cabeza sin cabello, y luego soltó una risa despreocupada. Dijo que al menos ahora ahorraría dinero en champú. Para mi sorpresa, mamá sonrió. Lo llamó por su nombre mientras negaba con la cabeza, riendo como si aquello fuera simplemente otra ocurrencia graciosa. Nadie le pidió que se disculpara. Nadie me preguntó cómo me sentía. El comentario se disolvió en el ambiente como si no tuviera peso, convirtiéndose en una historia más dentro de la familia, en otro recuerdo que, con el tiempo, sería contado entre risas. Y yo entendí, con una claridad dolorosa, que mi sufrimiento, para ellos, existía principalmente como una fuente de entretenimiento. A pesar de todo, contra cualquier pronóstico, el tratamiento funcionó. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a responder. Para la primavera siguiente, los estudios mostraban que ya no había actividad de la enfermedad. Recuerdo la sonrisa de mi oncólogo, una sonrisa genuina que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que el futuro volvía a ser una posibilidad. Me dijo que me había ganado el derecho de empezar a planear mi vida otra vez. 3 semanas después, Ethan volvió a proponer matrimonio. Era el mismo hombre, pero todo lo demás era distinto. Otro anillo, otro momento, otra energía. Esta vez se arrodilló en el jardín del hospital, ese lugar donde habíamos pasado tantas tardes fingiendo que no teníamos miedo. Él miró alrededor y dijo que ese sitio merecía un recuerdo más feliz. No lo dejé terminar la pregunta. Dije que sí casi de inmediato, como si esa respuesta hubiera estado esperando dentro de mí todo ese tiempo. La planificación de la boda resultó ser sorprendentemente tranquila. No porque mi familia hubiera cambiado, sino porque Ethan, sin hacer ruido, se encargó de casi todo. Él contrató a los proveedores, se reunió con fotógrafos, probó pasteles, eligió flores. Cada detalle lo asumía con una dedicación silenciosa, como si entendiera que yo ya había pasado suficiente tiempo sentada en salas de espera, lidiando con incertidumbre y miedo.
Me decía que ahora era su turno de cargar con algo por mí. Durante meses, todo se sintió lleno de esperanza. Como si finalmente estuviéramos avanzando hacia algo bueno, algo limpio, algo que no estuviera manchado por el dolor. Hasta que, exactamente 9 días antes de la boda, todo cambió. Fui a la casa de mis padres para dejar unas actualizaciones de las invitaciones. No tenía intención de quedarme, solo era una visita rápida. No debía haber escuchado nada. No estaba buscando escuchar nada. Pero la ventana de la cocina estaba abierta, y sus voces llegaron hasta donde yo estaba. Mason estaba riendo. Dijo que no podía creer que yo fuera a usar una peluca. Su tono era ligero, burlón, como si hablara de algo insignificante. Y entonces escuché a mi mamá responder, sin dudarlo, con una frialdad que me atravesó por completo. Dijo que el novio merecía una mujer de verdad, no un fantasma calvo. Ambos rieron. Me quedé ahí, inmóvil, sosteniendo una caja con tarjetas de lugar entre las manos. Ninguno de los dos sabía que yo estaba afuera. Ninguno imaginaba que sus palabras estaban cayendo directamente sobre mí, despojándome de cualquier ilusión que aún pudiera tener. No hice ruido. No entré. No los confronté. Simplemente me di la vuelta, regresé a mi coche y me fui. No lloré. No llamé a Isen. En lugar de eso, por primera vez en mi vida, hice algo distinto. Empecé a recopilar todo. Cada mensaje de texto, cada correo cruel, cada nota de voz. Reuní todas las cuentas del hospital que había pagado yo sola en silencio, después de que mis padres prometieran ayudar y nunca lo hicieran. Guardé documentos, recibos, cualquier evidencia que contara la verdad de lo que había vivido. No lo hice por venganza. Al menos, eso creía en ese momento. Lo hice porque algo dentro de mí, una voz que había estado callada durante años, finalmente se hizo escuchar. Me decía que algún día iba a necesitar pruebas. No sabía cuándo ni para qué, pero por primera vez dejé de coleccionar recuerdos y comencé a coleccionar evidencia. La mañana de la boda llegó bajo un cielo azul limpio, casi perfecto. El aire se sentía ligero, lleno de una energía que contrastaba con todo lo que había ocurrido antes. La suite nupcial estaba llena de risas. Mis damas de honor se movían a mi alrededor, acomodando detalles, ajustando mi velo con cuidado. La música sonaba suavemente de fondo, envolviendo el momento en una calma que parecía irreal. Me miré en el espejo. Por primera vez en años, no vi enfermedad. No vi dolor. No vi todo lo que había perdido. Vi a una novia. Y entonces, la puerta del vestidor se abrió. Mason entró, sosteniendo una caja de regalo. Traigo un regalo de boda, dijo con una sonrisa que, desde el primer instante, me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Para que siempre recuerdes este día. Había algo en su expresión, algo que no encajaba. No era una sonrisa cálida, ni sincera. Era otra cosa. Algo incómodo, torcido, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, caminó detrás de mí y colocó ambas manos sobre mis hombros. Su agarre era firme, casi demasiado. Y entonces, sin ninguna advertencia, sin una sola señal que me preparara, tiró de mi peluca, y la arrancó. El mundo se detuvo por un segundo. Luego, la habitación explotó en gritos. Sentí como mi velo caía al suelo, deslizándose junto a la peluca sobre el piso brillante, como si ambos objetos, en ese instante, representaran todo lo que acababa de perder. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Y entonces escuché algo peor. Mi madre aplaudió, una sola vez, y comenzó a reír. Una risa clara, sin vergüenza. El novio merece una mujer de verdad, no un fantasma calvo. Sus palabras atravesaron el silencio como un golpe seco, directo al pecho. No supe qué dolió más, si la humillación o la certeza de que, para ella, aquello no era un error, era entretenimiento. Justo en ese momento, la puerta del cuarto de la novia volvió a abrirse. Por un segundo pensé que era Isen. Pero no lo era. Era alguien que ninguno de nosotros esperaba ver ahí. La doctora Rebecca Sloane. Mi oncóloga.
Había llegado para entregarme algo que, según ella, no podía esperar hasta después de la ceremonia. Se quedó de pie en el umbral, completamente inmóvil. Sus ojos recorrieron la escena con precisión quirúrgica. Primero mi cabeza descubierta, luego los rostros a mi alrededor, la tensión en el aire, la peluca en el suelo. Y entonces, con una voz tranquila, pero cargada de una firmeza imposible de ignorar, hizo una sola pregunta: ¿qué es exactamente lo que estoy viendo? No levantó la voz. No hizo falta. El silencio que llenó la habitación se volvió casi insoportable. Denso. Pesado. Nadie se atrevía a moverse. Mi peluca seguía en el suelo. Mi velo a su lado. Y, aún así, nadie hizo el intento de recogerlos. Mi madre fue la primera en reaccionar. Se giró lentamente, como si aquello no tuviera mayor importancia. Oh, no sabía que teníamos otra invitada. La doctora Sloane no respondió. Simplemente caminó hacia mí, directa, enfocada. Sus ojos revisaron mi rostro, mi respiración, mi postura. Era un gesto automático, aprendido después de años viendo pacientes en situaciones límite. Claire, ¿estás bien? Asentí, aunque mi voz apenas existía. Estoy bien. Pero incluso yo sabía que eso no era del todo cierto. Ella desvió la mirada hacia mi hermano, luego hacia mi madre. Su expresión se endureció apenas lo suficiente para que todos lo notaran. ¿Quién le quitó la peluca? Mason se encogió de hombros, como si la pregunta fuera absurda. Yo. Solo era una broma. La doctora lo miró fijamente durante varios segundos. El tipo de silencio que obliga a cualquiera a replantearse lo que acaba de decir. ¿Una broma? Él soltó una pequeña risa, incómoda pero desafiante. Ya está curada, ¿por qué sigue fingiendo? Sentí que el aire volvía a desaparecer. Antes de que pudiera responder, la doctora habló. ¿Sabes cuántos pacientes se niegan a salir de sus casas después de la quimioterapia, por miedo a exactamente esto? La sonrisa de Mason se desvaneció, poco a poco. Ella continuó, sin apartar la mirada. ¿Sabes cuántas novias cancelan sus bodas porque temen que alguien las humille en público? Nadie dijo nada. La doctora Sloane recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose brevemente en cada rostro, como si evaluara algo más profundo que lo evidente. He trabajado en oncología durante 22 años. He visto madres dormir en el suelo de hospitales durante meses, al lado de sus hijas. He visto padres afeitarse la cabeza para que sus niños no se sientan solos. He visto hermanos aprender a limpiar puertos de quimioterapia con las manos temblando, pero dispuestos a hacerlo todo por alguien que aman. Luego volvió a mirar a Mason. Y hoy, acabo de ver a un hermano humillar públicamente a una sobreviviente de cáncer, el día de su boda. El silencio se volvió absoluto. Ni siquiera los fotógrafos se movieron. Era como si todos hubieran olvidado cómo hacerlo. Mi madre cruzó los brazos, incómoda, pero aún desafiante. Por favor, está en remisión. Ya es hora de que todos dejen de tratarla como si fuera frágil. La doctora respondió con una calma que hacía que cada palabra pesara el doble. La remisión no borra el trauma. Tampoco la crueldad. Mi madre rodó los ojos. El novio merece honestidad. La doctora frunció ligeramente el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Mi madre señaló hacia mí, sin dudar. Merece una mujer real, no alguien escondiéndose bajo cabello falso. Por primera vez desde que había entrado, la expresión de la doctora cambió por completo. Ya no era solo firmeza. Era enojo. Un enojo contenido, controlado, pero absolutamente claro. Lentamente, sacó el pequeño sobre que había estado sosteniendo todo el tiempo. En realidad, vine a darle algo a Claire. Caminó hacia mí y me lo entregó. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro estaba mi último reporte. Mis ojos recorrieron la hoja, hasta detenerse en una frase, escrita en la parte superior, en letras claras, imposibles de malinterpretar. No hay evidencia de enfermedad. El mundo volvió a quedarse en silencio, pero esta vez, de una forma completamente distinta. Sentí como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos,
desbordándose sin que pudiera detenerlas. Y por primera vez en mucho tiempo, no eran de dolor. Sloan sonrió con una calidez que se sentía distinta, más profunda, como si entendiera exactamente lo que ese momento significaba para mí. Me dijo que quería que tuviera eso antes de caminar hacia el altar, que así ese día dejaría de ser recordado como el día del cáncer. Apretó suavemente mi mano y añadió que, a partir de ahora, simplemente podría convertirse en el día de mi boda. No respondí con palabras. La abracé, dejando que ese gesto dijera todo lo que no podía expresar en voz alta. Detrás de nosotras, Isen apareció en la puerta. No hizo ruido al entrar, pero su presencia cambió el ambiente por completo. Había escuchado lo suficiente. Su expresión no era de sorpresa, sino de algo mucho más doloroso, una mezcla de tristeza y claridad que me atravesó el pecho. Caminó despacio hacia donde yo estaba, tomó la peluca con ambas manos y la sostuvo frente a él por un momento, como si pesara más de lo que parecía. Luego levantó la mirada y observó a todos en la habitación. Preguntó qué era lo que veían. Nadie respondió. Entonces habló él. Dijo que lo que él veía era a una mujer que había pasado 16 meses luchando por su vida. Una mujer que había sonreído incluso en medio de tratamientos que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar. Alguien que había consolado a otros pacientes mientras por dentro estaba llena de miedo. Sus palabras no eran fuertes, pero cada una caía con un peso imposible de ignorar. Después miró directamente a mi madre y le preguntó qué era lo que ella veía. Ella se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Dijo que veía un disfraz. Isen asintió una sola vez, con una calma que resultaba más contundente que cualquier enojo. Dijo que no, que él veía valentía, mientras que ella solo veía una incomodidad. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper ese momento. Una de las maquillistas comenzó a llorar en silencio. Una de mis damas de honor buscó mi mano y la sostuvo con fuerza. El fotógrafo bajó su cámara, como si de pronto las fotos posadas hubieran dejado de tener sentido. Lo que estaba ocurriendo frente a él era mucho más real, mucho más importante. En ese instante, la coordinadora de la boda entró al cuarto y anunció que todo estaba listo, que podían comenzar en cuanto la novia estuviera preparada. Isen se volvió hacia mí y me miró con una suavidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Me preguntó qué era lo que yo quería hacer. Y ahí estaba esa pregunta otra vez. La misma que nunca había escuchado dentro de mi propia familia. ¿Qué quería yo? Me miré en el espejo. Vi mi cabeza sin cabello bajo el velo, reflejada con una claridad que ya no podía evitar. Luego miré la peluca en las manos de Isen. Durante años había creído que tenía que elegir entre dos cosas, tener cabello o tener seguridad, ser sobreviviente de cáncer o ser una novia hermosa. Esa mañana entendí que existía otra opción. Extendí la mano lentamente, tomé la peluca y la sostuve por unos segundos. Sentí su textura, su peso, todo lo que representaba. Después, sin prisa, la coloqué de nuevo dentro de su caja. La habitación entera parecía confundida. Yo sonreí. Dije que había sobrevivido al cáncer y que no iba a esconderme de las fotografías. Se escucharon pequeñas exclamaciones alrededor. Mis damas de honor reaccionaron de inmediato, ajustando el velo con cuidado sobre mi cabeza descubierta. La doctora Sloan se secó las lágrimas. La maquillista me miró y sonrió, diciendo que me veía absolutamente hermosa. Y por primera vez desde que todo había comenzado, lo creí. La ceremonia empezó con 25 minutos de retraso. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, más de 200 personas giraron para verme. Por un instante, pensé que escucharía susurros, miradas incómodas, quizá risas contenidas. Pero no ocurrió. Nadie se quedó mirando con morbo. Nadie se burló. Las personas sonrieron. Algunas comenzaron a llorar en silencio. En la segunda fila, una niña pequeña llamó mi atención. Llevaba una gorra rosa. Me miró con una sonrisa tímida y luego, muy despacio, se quitó la gorra. También estaba sin cabello. Su padre apoyó suavemente su mano sobre su hombro. La niña me miró con los ojos llenos de lágrimas y levantó el pulgar,
como dándome ánimo. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Fue como si Lily hubiera encontrado la forma de regresar a mí a través de ese instante. La ceremonia fue hermosa. Cada palabra, cada mirada, cada segundo se sintió lleno de un significado que iba mucho más allá de una boda. Cuando el ministro anunció que podía besar a la novia, la iglesia estalló en aplausos. Durante una hora perfecta, olvidé todo lo demás. Pero entonces comenzó la recepción. Justo antes de la cena, las luces del salón se atenuaron. La música bajó de volumen y una pantalla gigante detrás de la pista de baile se encendió. Mason estaba de pie junto al proyector, sonriendo con evidente orgullo. Dijo que había preparado un video sorpresa para la boda. En ese momento, sentí como algo se tensaba dentro de mí, un nudo que se formaba lentamente en el estómago, como una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien. Él miró alrededor con una seguridad que resultaba casi insoportable, como si estuviera a punto de ofrecer el mejor momento de la noche. Esto es para el novio, anunció, con una sonrisa cargada de una satisfacción que no entendía, pero que empezaba a inquietarme profundamente. Por un instante, creí que serían fotos de nuestro compromiso, recuerdos de la infancia, algo inocente, incluso torpe. Algo que, aunque incómodo, seguiría siendo parte de una celebración. Pero en cuanto la primera imagen apareció en la pantalla, supe que nada de eso era cierto. No era nuestra historia de amor. Era mi dolor. La imagen mostraba una versión de mí que apenas podía reconocer, sentada en una silla de infusión, con una vía intravenosa en el brazo, los ojos cerrados, completamente calva. Una enfermera ajustaba la máquina de quimioterapia a mi lado. Mi rostro lucía agotado, vacío, como si todo lo que me definía hubiera sido arrancado poco a poco. El aire en el salón desapareció. Antes de que alguien pudiera reaccionar, apareció la segunda imagen. Yo, dormida en una cama de hospital, con el cuerpo hundido entre sábanas blancas, tan frágil que parecía que un suspiro podía romperme. Luego la tercera. Incliné el cuerpo sobre una bandeja médica, vomitando después del tratamiento, con una expresión que no era solo dolor, era rendición momentánea. Y después otra. Y otra. Y otra más. Cada imagen era un fragmento de un momento que nunca quise compartir. Cada una capturada sin que yo lo supiera. Sin permiso. Sin compasión. El salón, lleno de gente segundos antes, quedó completamente en silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si todos hubieran olvidado cómo reaccionar ante algo tan íntimo, expuesto de forma tan brutal. Giré lentamente hacia Mason. Solo había una pregunta en mi mente, repitiéndose una y otra vez. ¿De dónde sacaste esas fotos? Mi voz apenas salió, pero dentro de mí todo gritaba. Él sonrió. Esa sonrisa. Isen merece saber con quién se casó realmente. Lo miré, sintiendo como algo dentro de mí se tensaba hasta el límite. Él ya lo sabe. Mason se encogió de hombros, como si eso no tuviera importancia. Bueno, ahora todos lo saben. Lo dijo esperando algo. Aprobación. Risas. Tal vez aplausos. Pero no hubo nada de eso. El único sonido que rompió el silencio fue un sollozo suave, perdido entre las mesas. Alguien no pudo contenerse. Y entonces entendí. La madre de Daniel no estaba llorando. Estaba furiosa. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco que resonó en todo el salón. Tú robaste esas fotografías. Mason soltó una risa ligera, despreocupada. Estaban en el teléfono viejo de mamá. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El teléfono viejo de mamá. El mismo que había usado cuando me llevaba a mis sesiones de quimioterapia. El mismo que yo misma le había pedido que usara para tomarme fotos. No porque quisiera recordar, sino porque necesitaba entender. Necesitaba ver cómo el tratamiento estaba cambiando mi cuerpo, cómo me estaba transformando. Confié en ella. Confié en que esas imágenes quedarían entre nosotras. Ella me lo había prometido. Giré lentamente hacia mi madre, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. ¿Las guardaste? No respondió.
¿Se las enseñaste? Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier respuesta. Finalmente, habló. Son fotos familiares. Negué suavemente, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba con una claridad irreversible. No, son fotos médicas. Mi voz fue baja, pero firme. Me prometiste que nadie las vería. Ella cruzó los brazos, aferrándose a una lógica que ya no tenía sentido. Son tuyas, pero también son mías. Yo las tomé. El murmullo comenzó a crecer en el salón. Susurros cargados de incomodidad, de juicio, de incredulidad. Entonces Isen se movió. No dijo una palabra mientras caminaba hacia el proyector. Su presencia era suficiente para que el aire cambiara. Desconectó el aparato. La pantalla se volvió negra. El silencio regresó, pero esta vez, con un peso distinto. Se giró lentamente hacia todos. Nadie se mueva. No levantó la voz. No fue necesario. Cada conversación se detuvo de inmediato. Miró directamente a Mason. Violaste su privacidad. Luego a mi madre. Violaste su confianza. Y después, recorrió con la mirada a cada persona en el salón. Y cada persona en esta sala merece saber exactamente quién es Claire en realidad. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una hoja doblada. Mi esposa no sabe que traje esto. Lo miré, confundida, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es eso? Él sonrió, pero esta vez era una sonrisa distinta. Suave. Segura. Real. Algo que llevo conmigo desde tu último tratamiento. Desdobló la hoja con cuidado. No era un discurso preparado. Era una carta. Una que yo nunca había visto. Y entonces comenzó a leer. El día que Claire empezó la quimioterapia, me hice una promesa. Sus manos no temblaban. Su voz tampoco. Si alguna vez olvida lo valiente que es, yo se lo voy a recordar, hasta mi último aliento. A lo largo del salón, las personas comenzaron a secarse las lágrimas. Era como si cada palabra hubiera encontrado un lugar dentro de ellos, como si la historia que hasta ese momento había sido solo mía, ahora también les perteneciera un poco. Isen continuó leyendo, con la voz firme pero cargada de emoción. Dijo que yo me había disculpado por perder el cabello, que me había disculpado por enfermarme, incluso por haber sobrevivido. Alzó la mirada y la fijó directamente en mí. En ese instante, todo lo demás desapareció. El ruido, las luces, la gente, todo quedó en segundo plano. Solo existíamos él y yo. Dijo que algún día iba a pasar el resto de su vida convenciéndome de que nunca tuve que pedir perdón por nada de eso. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hubiera sentido antes. No era incómodo, no era tenso. Era un silencio lleno de respeto, de comprensión, como si cada persona en ese salón estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Entonces Isen dobló el papel con cuidado y caminó hacia mí. Se acercó despacio y se arrodilló frente a mí. No era una propuesta. No era un gesto planeado para sorprender. Era algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Quería que todos lo escucharan con claridad. No pude evitar soltar una pequeña risa entre lágrimas. Le recordé que ya estábamos casados. Él sonrió, con esa mezcla de ternura y determinación que siempre lo definía, y dijo que lo sabía, pero que había olvidado hacerme una pregunta. Le pregunté cuál. Y entonces, con la voz suave pero firme, me pidió que le permitiera pasar los próximos 50 años demostrándole a mi familia que estaban equivocados. No pude responder con palabras. Sentí que todo lo que llevaba dentro se desbordaba al mismo tiempo. Solo asentí. Y en ese instante, el salón entero estalló. No fue un aplauso educado ni contenido. Fue algo mucho más grande. La gente se puso de pie, comenzaron a aplaudir, a vitorear, algunos lloraban abiertamente sin intentar ocultarlo. Era una ovación que se sentía viva, intensa, sincera. Duró casi un minuto completo, como si nadie quisiera que ese momento terminara. Entre toda esa energía, busqué a Mason con la mirada.
Su expresión era de completa confusión. Miraba a su alrededor sin entender lo que había ocurrido. Su plan había fallado, en lugar de humillarme, había logrado algo que nunca imaginó, unir a cada persona en ese salón en mi defensa. Y entonces, cuando parecía que nada más podía cambiar ese momento, sucedió algo que nadie esperaba. El gerente del banquete se acercó rápidamente a Eisen. Su paso era apresurado, casi urgente. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Vi cómo la expresión de Eisen cambiaba al instante. Preguntó qué estaba pasando, y el gerente repitió la información en voz baja. Eisen me miró, y en su mirada había una seriedad que no había estado ahí segundos antes. Me dijo que el director legal del hotel estaba presente. Fruncí el ceño, confundida. No entendía por qué eso era importante. El gerente respondió antes de que Eisen pudiera hacerlo. Explicó que varios invitados habían reconocido las fotografías del hospital. Sentí como el estómago se me apretaba. Pregunté qué tenían de especial. Él tomó aire con cuidado, como si midiera cada palabra. Dijo que en las imágenes todavía eran visibles el logotipo del hospital y la información del paciente. En ese momento lo entendí. No eran solo fotos incómodas o humillantes. Eran fragmentos de registros médicos confidenciales expuestos frente a todos. El gerente continuó, explicando que uno de los invitados era el director de privacidad del hospital y que había reconocido las imágenes de inmediato. Había serias dudas sobre cómo esas fotografías privadas habían salido del hospital. Sentí como el aire en el salón cambiaba. Todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia mi madre. Ella ya no parecía incómoda ni a la defensiva. Parecía aterrada. Por primera vez en todo el día, esto había dejado de ser un conflicto familiar. Ya no era una discusión, ni una humillación pública, ni un intento fallido de burla. Se había convertido en algo mucho más grave. Una pregunta directa sobre cómo imágenes médicas profundamente personales habían sido copiadas, guardadas y mostradas sin mi consentimiento. El director de privacidad del hospital entró al salón con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Caminó con seguridad, sin prisa, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se detuvo frente a mi madre y la miró directamente. Con voz tranquila, le pidió que explicara cómo había obtenido y distribuido esas fotografías. Nadie dijo nada. El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez era distinto. Más pesado. Más denso. Mi madre mantuvo la mirada fija en el suelo. El hombre repitió la pregunta, con la misma calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a evasivas. Dijo que esas imágenes contenían información confidencial del tratamiento y que necesitaba saber cómo habían salido del hospital. Finalmente, mi madre levantó la vista. Su voz fue baja, casi apenas audible, cuando admitió que ella las había tomado. El hombre asintió ligeramente y preguntó si tenía mi permiso. El silencio fue suficiente respuesta. Aún así, la obligó a decirlo. No. Luego preguntó si estaba autorizada para compartirlas públicamente. Otra vez, no. Si estaba autorizada para copiarlas. De nuevo, no. Cada respuesta caía como un golpe seco en medio del salón. No hacía falta que nadie explicara nada más. Todos entendieron exactamente lo que eso significaba. La atmósfera cambió por completo. El lugar que minutos antes estaba lleno de aplausos y emoción ahora se sentía congelado, contenido, casi irreconocible. Habíamos pasado de la incomodidad al horror. Mason interrumpió de pronto, como si no pudiera contenerse ni un segundo más. Mamá nunca hizo la presentación. Todas las miradas se giraron hacia él, confundidas, tensas, esperando entender. Yo la hice, añadió, señalándose a sí mismo con una seguridad que ya no parecía tan firme como antes. Encontré las fotos en su laptop vieja, pensé que sería divertido. El señor Hayes lo miró directamente, sin parpadear, con una calma que imponía más que cualquier grito. ¿Claire te dio permiso para acceder a esas imágenes? Mason bajó la mirada apenas un segundo. No. ¿Te dio permiso para proyectarlas frente a 200 invitados en su boda? El silencio respondió por él. No.
El señor Hayes cerró su libreta con suavidad. Gracias. Por primera vez en todo el día, mi padre se levantó de su asiento. Se veía distinto, cansado, más viejo de lo que recordaba, como si de pronto el peso de los años hubiera decidido caerle encima en un solo instante. Miró a la sala, luego a mí. Yo sabía lo de la presentación. Sentí como algo dentro de mí volvía a romperse, como si las grietas nunca hubieran dejado de expandirse. Lo sabías, asintió lentamente. Pensé que, finalmente te obligaría a dejar de usar la peluca. Lo miré, incrédula. Estabas de acuerdo con ellos. Y, no pudo terminar la frase. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Siempre elegí el lado fácil. Esa confesión dolió más que cualquier insulto. No porque justificara lo que había hecho, sino porque lo explicaba todo. Mi padre había pasado 30 años viendo la crueldad y llamándola paz. Isen se colocó a mi lado en silencio, su presencia firme, constante. No tienes que responderle a nadie hoy. Lo miré por un instante, y sonreí con una calma que no sabía que aún podía sentir. No, creo que por fin sí tengo que hacerlo. Caminé hacia el centro del salón. Sin prisa. Sin dramatismo. Solo con una claridad que había tardado toda una vida en encontrar. Durante años imaginé este momento. Pararme frente a mi familia y decirles exactamente cuánto me habían lastimado. Pensé que sentiría rabia, que mi voz temblaría, que las palabras saldrían como un desahogo incontenible. Pero no fue así. Lo que sentía era cansancio. Un cansancio profundo, acumulado, que ya no pedía venganza, solo verdad. Miré primero a Mason. Toda tu vida has hecho reír a la gente. Él asintió, lentamente, como si aún creyera que había algo que rescatar. Pero nunca notaste que solo eres gracioso, cuando alguien más está llorando. Su rostro cambió por completo, como si por fin entendiera el peso de sus propias acciones. Luego giré hacia mi padre. Tú me enseñaste algo. Levantó la mirada, con una esperanza frágil, casi infantil. Me enseñaste que el silencio protege a las personas equivocadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Esta vez no intentó ocultarlo. Finalmente, miré a mi madre. Ella no pudo sostener mi mirada. Bajó la vista, como si de pronto el suelo fuera más seguro que enfrentarme. Pasé años preguntándome por qué nunca fui suficiente. Tomé aire con calma, dejando que cada palabra encontrara su lugar. Y ahora lo entiendo. La observé con una claridad que dolía, pero que también liberaba. Nunca tuvo que ver conmigo. El silencio en el salón era absoluto. Te avergonzaba la enfermedad. Confundiste la apariencia con el valor. Amabas la versión de mí que te hacía sentir cómoda. Hice una pausa breve, sintiendo como todo encajaba finalmente. Pero en el momento en que necesité una madre, elegiste una audiencia. Nadie se movió. Ni una sola persona. Entonces hice algo que nadie esperaba. Me quité el velo por completo. Mi cabeza, sin cabello, quedó expuesta bajo las luces del salón, reflejando cada mirada, cada emoción contenida en ese espacio. No bajé la vista. No me escondí. Miré a todos. Mi nombre es Claire Donovan. Mi voz fue firme, clara, sin titubeos. Sobreviví al cáncer. Sobreviví a la quimioterapia. Sentí como mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo. Y hoy, sobreviví a mi propia familia. Uno por uno, los invitados comenzaron a ponerse de pie. Nadie les pidió que lo hicieran. Simplemente sucedió. El aplauso comenzó al fondo del salón, tímido al principio, y luego creció, expandiéndose mesa por mesa, llenando el espacio con algo que nunca había sentido de esa forma. No era lástima. No era incomodidad. Era respeto, no porque tuve cáncer, sino porque dejé de esconderme. Mientras todos seguían de pie, mi organizadora de bodas caminó discretamente hacia el DJ y le entregó una pequeña memoria USB. Él la miró, confundido. Ella sonrió. Claire me pidió que guardara esto. Fruncí el ceño, sin entender.
¿Qué? Ella me devolvió la sonrisa. Tú me lo diste hace 3 semanas. Y entonces lo recordé. El día después de escuchar a mi madre llamarme fantasma calvo, tomé una decisión. No iba a pasar el día de mi boda esperando a ser humillada. En el fondo, yo ya me había preparado en silencio para la posibilidad de que algo así ocurriera. No lo hice con la intención de vengarme, sino para proteger la verdad, para asegurarme de que, si llegaba el momento, nada pudiera distorsionarla. La pantalla detrás de nosotros volvió a encenderse. Pero esta vez no aparecieron imágenes del hospital. Aparecieron recuerdos. Decenas de videos caseros comenzaron a reproducirse, grabaciones antiguas que yo misma había rescatado de viejas cintas familiares. La primera imagen mostró a una niña de 8 años corriendo por el jardín, llena de energía, completamente sana. Era yo. Detrás de la cámara, se escuchaba la risa de mi abuela, cálida, viva, como si ese momento nunca hubiera terminado. El siguiente video cambió el escenario. Mi mamá aparecía cepillándome el cabello antes de ir a la escuela. Sonreía con dulzura, con una mirada que parecía sincera, mientras me decía que era hermosa. Su voz, en ese entonces, no tenía filo. No había crueldad en ella, solo cariño. Luego vino otro recuerdo. Mi papá enseñándome a andar en bicicleta, sosteniéndome con paciencia mientras yo intentaba mantener el equilibrio. Después, una mañana de Navidad, luces, risas, papel de regalo rasgándose. Luego mi cumpleaños número 10, velas encendidas, aplausos, abrazos. El salón entero observaba en silencio. No era un silencio incómodo, ni tenso. Era un silencio lleno de atención, de reflexión, como si todos estuvieran viendo algo más allá de simples recuerdos. Estaban viendo lo que alguna vez fuimos. Entonces comenzó la última grabación. Esa no era antigua. Había sido registrada por accidente en el teléfono de mi madre, 3 semanas antes de la boda. Ella no sabía que la grabadora seguía activa cuando guardó el teléfono en su bolso. Y entonces su voz llenó el salón. Clara, inconfundible. Dijo que si él me veía sin cabello, tal vez cancelaría la boda por su cuenta. Después escuchó la risa de Mason, ligera, despreocupada, como si hablara de algo sin importancia. Dijo que, si no, él se encargaría de que todos lo vieran. Y entonces apareció otra voz. La de mi padre. Más baja, más dudosa. Dijo que tal vez debían detenerse. Pero mi madre respondió de inmediato, sin vacilar. Dijo que no. Que quizá esa era la única forma de que él entendiera que yo no era suficiente. La grabación terminó. Y nadie dijo nada. No porque estuvieran sorprendidos, sino porque no había nada que explicar. La verdad ya estaba ahí, expuesta con una claridad imposible de negar. Mi madre levantó la mirada lentamente y recorrió el salón. Cada rostro. Cada invitado. Cada persona que alguna vez había formado parte de nuestra vida. Nadie sostuvo su mirada. Nadie habló en su defensa. Nadie intentó justificarla. Por primera vez en su vida, no había público. Solo consecuencias. Entonces, la tía Evelyn se puso de pie con una calma firme. Miró a mis padres y, sin elevar la voz, dijo que no habían perdido a su hija ese día, que habían enterrado su lugar en mi vida con sus propias manos. El silencio volvió a instalarse, pesado pero definitivo. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando el paso del tiempo, como si el mundo siguiera avanzando sin detenerse. Pero dentro del salón, todos entendían que esto no era un final. Era el comienzo de algo nuevo. El inicio de una vida que mi familia ya no tendría el poder de controlar. El aplauso que siguió no fue inmediato, pero cuando llegó, lo hizo con una fuerza que llenó cada rincón. Duró casi 2 minutos. No era un aplauso por lo que yo había revelado, sino por lo que todos habían comprendido. La diferencia entre apariencia y carácter. Cuando finalmente el ruido se desvaneció, busqué a Eisen con la mirada. Él me sonrió, con esa tranquilidad que siempre lograba sostenerme incluso en los momentos más difíciles, y me preguntó qué seguía ahora. Le devolví la sonrisa. Le dije que ahora íbamos a celebrar nuestra boda.
Por primera vez en todo el día, la risa volvió a surgir en el salón. Una risa real, ligera, de esas que no hieren, que no esconden nada, que simplemente sanan. La banda retomó la música. La cena finalmente fue servida. Los niños regresaron a la pista de baile, girando, corriendo, como si el peso de lo ocurrido no les perteneciera. La celebración continuó. No porque todos hubieran olvidado lo que pasó, sino porque nadie estaba dispuesto a permitir que la crueldad robara ni un minuto más de nuestro matrimonio. 3 meses después, las consecuencias comenzaron a llegar. No de golpe, sino una decisión a la vez. La Junta Estatal de Licencias concluyó su investigación. Tras revisar las pruebas de mala conducta financiera de mi padre y los documentos falsificados que habían salido a la luz durante la boda, su licencia como contratista fue revocada. La empresa de construcción cerró. Y con ella, también se cerró una etapa que durante años había sostenido una imagen que ya no podía mantenerse. Con el paso de los días, todo empezó a cambiar, no por confrontaciones directas, ni por escándalos públicos, sino por algo mucho más silencioso y contundente, la verdad. Varios clientes de años cancelaron contratos que llevaban tiempo en marcha. No fue porque yo los llamara o pidiera explicaciones. No hizo falta. Los registros públicos hablaron por sí solos, y eso bastó para que tomaran sus decisiones. La vida de mi madre también dio un giro que nadie pudo ignorar. Renunció a cada una de las posiciones de voluntariado que había ocupado durante años. No hubo discusiones abiertas, ni escenas dramáticas. Simplemente, poco a poco, los padres dejaron de confiar en ella. La forma en que la miraban cambió, la distancia se hizo evidente. La iglesia le pidió que se retirara mientras revisaban varias quejas relacionadas con su trato hacia personas vulnerables. No hubo discursos. No hubo humillación pública. Solo las consecuencias inevitables de años de decisiones. Mason tampoco salió ileso. Había estado celebrando durante meses un ascenso importante en su trabajo. Pero después de la boda, varios invitados presentaron quejas formales sobre su comportamiento, sobre lo que había hecho, sobre haber expuesto fotografías médicas privadas sin autorización. La empresa no tuvo que pensarlo demasiado. Concluyeron que sus acciones no cumplían con los estándares profesionales que exigían. No perdió la oportunidad por avergonzarme. La perdió porque, finalmente, sus decisiones hablaron más fuerte que cualquier excusa. Y por primera vez en su vida, no había nadie más a quien culpar. Pasó casi un año. El tiempo siguió avanzando, llevándose consigo el ruido de aquel día, dejando solo lo esencial, lo que quedaba después de que todo se había revelado. Una tarde lluviosa, mientras el sonido constante de la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de mi oficina, mi asistente entró con una expresión incierta. Claire, ¿hay alguien aquí? Dudó un momento antes de continuar. Tu mamá. Levanté la mirada y, a través del cristal, la vi. Parecía distinta. Más pequeña. Más cansada. Como si el peso de todo lo ocurrido finalmente hubiera encontrado dónde quedarse. La seguridad que siempre había llevado como armadura, había desaparecido. Salí hacia la recepción. En cuanto me vio, se puso de pie de inmediato. No te voy a quitar mucho tiempo. No la invité a sentarse, se quedó ahí, de pie, sosteniendo una pequeña caja entre las manos. La extendió hacia mí con un gesto cuidadoso, casi temeroso. Encontré esto. La abrí lentamente. Dentro había decenas de fotografías. Mi infancia, completa. Fiestas de cumpleaños, obras escolares, viajes de campamento con mi abuela, mañanas de Navidad, momentos que yo había creído perdidos para siempre. Sentí como el aire se volvía más pesado. Debí dártelas hace años. Levanté la mirada hacia ella. ¿Por qué ahora? Su respuesta llegó sin rodeos. Porque son tuyas. No hubo excusas. No intentó justificarse. No trató de explicar el pasado. Solo silencio. Luego, en voz baja, casi como si las palabras le costaran más de lo que podía admitir, susurró, no espero que me perdones. La miré con calma. Lo sé. Ella tragó saliva.
Solo quería que tuvieras lo que siempre te perteneció. Cerré la caja con cuidado. Gracias. Pareció sorprendida. ¿Eso es todo? Asentí. Eso es todo. Se quedó ahí un momento más, como si esperara algo distinto, un abrazo, una invitación, una segunda oportunidad. Pero yo solo permanecí de pie. Hay algo que quiero que entiendas. Ella asintió, aferrándose a esa pequeña posibilidad. Te escucho. Tomé aire lentamente, sintiendo el peso de cada palabra antes de dejarla salir. No me perdiste por el cáncer. Hice una pausa. No me perdiste por la peluca. La miré directo a los ojos. Me perdiste cada vez que te reíste mientras alguien más me humillaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Lo sé, negué suavemente. No, no lo creo. Mi voz no era dura, pero sí firme. Porque si realmente lo entendieras, nunca me pedirías que cargara con ese arrepentimiento. El silencio llenó la habitación. Ella bajó la cabeza. Lo siento. Por primera vez en mi vida, le creí. Pero algunas disculpas llegan cuando el puente ya se ha derrumbado. Le ofrecí una sonrisa educada, distante, pero sincera en su intención. Espero que encuentres paz. Asintió una sola vez. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Esa fue la última vez que vi a mi madre. 5 años después, Isen y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas. Años después, regresamos al mismo salón. Había sido completamente renovado, transformado en algo nuevo, más luminoso, casi irreconocible. Sin embargo, en cuanto entramos, el gerente nos reconoció de inmediato. Se acercó con una sonrisa sincera, como si realmente hubiera estado esperando ese momento. Nos dijo que habían esperado nuestro regreso durante mucho tiempo, como si nuestra historia hubiera dejado una huella en ese lugar. Esa noche, entre la música suave y las luces brillando sobre las mesas, ocurrió algo que no esperaba. Una joven novia se acercó a mí. No llevaba peluca. No intentaba ocultarse. Solo tenía un velo que caía delicadamente sobre su cabeza descubierta, reflejando la luz con un brillo sutil. Su sonrisa era nerviosa, pero había una firmeza en su mirada que no pasaba desapercibida. Me dijo que quería darme las gracias. La miré confundida, sin entender a qué se refería. Ella soltó una pequeña risa y explicó que su oncólogo le había mostrado una entrevista mía años atrás. Me confesó que había estado a punto de cancelar su boda, que el miedo y la inseguridad casi la habían detenido. Pero no lo hizo. Levantó suavemente una mano y tocó su velo, con un gesto lleno de significado. Me dijo que había caminado hacia el altar exactamente así, sin esconderse, sin disculparse. Sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas. Antes de que pudiera decir algo, me abrazó. Me dijo que yo le había devuelto su valentía. La vi alejarse entre la gente, perdiéndose poco a poco entre las luces y las conversaciones. Isen apretó mi mano con suavidad, como si también estuviera procesando lo que acababa de suceder. Me preguntó si había escuchado eso. Sonreí, todavía conmovida, y le pregunté a qué se refería. Entonces me dijo que las personas que habían intentado hacerme sentir vergüenza terminaron provocando algo completamente distinto. Que miles de mujeres encontraran valor. Esa noche, mientras bailábamos bajo los mismos candelabros donde, tiempo atrás, mi hermano había intentado destruir mi dignidad, entendí algo que antes no había podido ver con tanta claridad. Muchas personas me preguntan si fui yo quien arruinó a mi familia. Pero la verdad es que no. Nunca expuse una mentira que no fuera ya una verdad. Nunca obligué a nadie a tomar decisiones crueles. Nunca les enseñé a burlarse de la enfermedad. Nunca los hice humillar a su propia hija. Ellos construyeron ese final por sí mismos. Yo solo dejé de protegerlos de las consecuencias. Mi hermano pensó que al arrancarme la peluca iba a revelar mi mayor debilidad. Pero lo que realmente reveló fue la suya. Y mientras él pasó el resto de su vida intentando justificar un solo momento, una sola decisión que lo definió, yo pasé la mía ayudando a otras mujeres a entender algo mucho más importante. Que sobrevivir al cáncer nunca las hace menos hermosas.
Recuerdo que una vez mi madre se rió y dijo que el novio merecía a una mujer de verdad. Y tenía razón en una cosa. Él lo merecía. Y eso fue exactamente con quien se casó.